Hola muchachos, buenos días. Pues hoy vamos a continuar con la clase de historia. Pues hoy vamos a ver un poquito sobre las revoluciones burguesas. No sé si alguna vez hayan escuchado el término de burguesía en alguna otra clase, en la calle, en algún tema familiar, en las noticias, en las mismas redes sociales o demás. Bueno, si no han escuchado la palabra burguesía, pues básicamente la palabra burguesía va encaminada a una persona que tiene poder y tiene el modo económico un poquito más sobresaliente que otra persona. Pues hoy vamos a comentar, vamos a analizar, vamos a estudiar un poquito sobre qué fueron las revoluciones burguesas. Si bien es cierto, en estos momentos nos encontramos eh, en una actualidad donde anteriormente por medio de nosotros en México pues tuvimos lo que fue la lucha de la independencia, posteriormente pues tuvimos la lucha de la Revolución Mexicana. Siempre muchachos, siempre se ha dado la desigualdad de forma económica, de forma de estatus social, de forma de desigualdad entre el hombre y la mujer. Y pues básicamente paso a paso y procesos que van surgiendo durante este presente en el cual nosotros vivimos, pues la lucha de igualdad entre las personas pues es una lucha constante y es una lucha diaria, toda vez que existen aún en esta actualidad pues existen personas que pues catalogan con que yo tengo un estatus social más grande que tú o yo puedo tener más que tú. La lucha de el poder y la lucha de clases sociales, yo creo que no va a terminar jamás, ya que al paso del tiempo o lo que va pasando en este pleno siglo, pues es lo mismo. Y pues de todos modos, aunque se haya dado un proceso de igualdad y sepamos que la igualdad existe, en algunas ocasiones pues personas no la aplican. Estamos en una sociedad o vivimos en una sociedad donde aún existen pues discriminaciones por color de piel, por la forma de hablar, por las creencias, por la cultura, por la raza, por el nivel económico, existe esa discriminación. Pues vamos a hablar un poquito sobre la discriminación que se da al momento de la revolución burguesa o las revoluciones burguesas. Bueno, pues como bien lo dice aquí, pues vivimos lógicamente, como ya les había comentado yo, una lucha de libertades del individuo, de respeto y de derechos que cada individuo pues tiene. La igualdad ante la ley, la igualdad ante el Estado, pues siguen siendo un tema que muchos grupos actualmente también pues pues manejan o es un tema que también es considerado como importante ya que existen pues todavía elementos como ya les había comentado de discriminación. Las revoluciones burguesas básicamente fueron un resultado de una serie de transformaciones económicas, porque como ya les había yo comentado, pues básicamente la burguesía pues es el estatus social de una o varias personas y por ende pues trae encaminado lógicamente lo que son el aspecto económico y también el aspecto político y cultural, la cual se da, esta revolución se da en el siglo XVIII.
los cuales pues fueron una lucha constante en la economía, la política y las ideas meramente culturales. Europa, otra vez vamos a retomar lo que es Europa, fue un modelo económico mercantilista, el cual fue surgiendo por el capitalismo como resultado de la revolución industrial que ya lo habíamos estudiado anteriormente, con ideas políticas imperialistas en el siglo XIX, perdón, empezó a ver un poquito más la visión del tema económico o el crecimiento económico del continente que surgieron al momento de que se da pues el crecimiento económico, pues surge esta pues esta figura de la burguesía o de la clase burguesa que tenía el mayor poder económico. Al momento de que se da la industrialización, venía un mayor potencial de enriquecimiento de las personas que tenían ya esa clase social, y el régimen monárquico limitaba sus prácticas comerciales en favor de la acumulación de la riqueza para la nobleza. Era simple y sencillamente esto, que estaba muy limitado el pertenecer a un grupo social o a una élite social en la cual no cualquiera podía participar. Quien tenía más dinero pertenecía a la clase burguesa o pertenecía a la élite burguesa, y la cual era pues un tema meramente selecto, en el cual no cualquiera, como les vuelvo a repetir, podía introducirse. Únicamente se daba la lucha de el poder económico, y casi pues eran los reyes, pues sí, los reyes, los monarcas, los representantes del gobierno, quien representaban a los también empresarios, los representantes de las industrias, eh, en aquel entonces más importantes, a lo mejor mineras, petroleras y demás, pues eran los que representaban pues el movimiento o la élite, perdón, burguesa. Después pasamos a ver un poquito del liberalismo como el régimen de la revolución burguesa. En la burguesía buscaba básicamente la libertad económica al momento de que se da el liberalismo en el origen de la revolución burguesa. ¿Qué buscaba? El liberalismo, como bien lo dice, pues buscaba la liberación meramente económica, que todos estuvieran en un igual rango de economía, que era pues muy difícil, porque meramente eh, era muy peleado, era como les dije, muy selecto. Únicamente quien tenía el poder podía pertenecer a un estándar económico o a un nivel económico bueno, y no podía ser de igual manera como, por decir, un peón o una persona que estaba en subordinación en alguna empresa, en alguna industria y demás. No podía estar a igual nivel que la esposa, por decir, del monarca. No era bien visto para ellos en ese momento. Pues el liberalismo en la revolución burguesa, pues eso buscaba lógicamente la libertad y la igualdad en la forma económica. Exigió tener participación meramente política. Así pasó de las ideas de lucro personal a la libertad y a la democracia. Esto dio origen al corriente eh, intercultural conocida como hoy llamamos lo que fue el liberalismo. El liberalismo básicamente tiene como origen, o tiene su origen en Inglaterra, con lo que fue la teoría de Adam Smith. Aquí va su primer tarea, muchachos. Me van a traer o me van a enviar la biografía de Adam Smith. Eh, lo más lo más light que la puedan hacer, lo más resumida que la puedan hacer, va a ser la biografía de Adam Smith. Esa va a ser su primer tarea para el día de hoy.
Después pasamos nuevamente a ver que una de sus obras de Adam Smith, de este economista Adam Smith, fue La riqueza de las naciones, la cual establecía básicamente el control del Estado o del gobierno, la cual impedía mantener el equilibrio de la economía. Básicamente es que la monarquía, entendemos que la monarquía era que un rey gobernaba a un país. Esa es la monarquía o una organización de gobierno monárquico, y esta dice que no debe de interferir en el proceso de lo que era el liberalismo de las revoluciones burguesas. En esta obra también Adam Smith establece que propone que el equilibrio al alcanzarse cuando el mercado se mueve según la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir la ley de la oferta y la demanda? Pues básicamente es establecer cuando el precio aumenta, su demanda disminuye, su oferta aumenta y el precio disminuye, y la demanda aumenta y la oferta disminuye. Esto quiere decir que básicamente cuando hay un producto en venta, pues y está a lo mejor en un estándar de precio que todos tengan a su alcance, pues el producto, al venderse más, la producción de este producto va a ser mucho más grande. Al no existir la venta, o la venta de este producto sea nula o sea muy escasa, pues la producción de este producto va a ser más lenta, o simple y sencillamente eh, ya no se va a poder elaborar el producto. Esto es que Adam Smith, en la obra que él maneja, la de la riqueza de las naciones, establece que si existe la ley de la oferta y la demanda, quiere decir que en el liberalismo pues existiera básicamente que el producto únicamente estuviera a un precio que pudiera ser eh, alcanzado tanto para la clase media como la clase burguesa o la clase baja, y el producto fuera en sus estándares de calidad pues fuera de igual forma. Esto es que la igualdad de la economía pues fuera para los estándares de toda la sociedad. Pasamos un poquito a ver lo que es que la libertad del comercio, en la libertad del comercio, perdón, era necesario un cambio político que determinara el control ejercido por la monarquía y la iglesia. ¿Por qué? Porque la monarquía y la iglesia pues estaban, básicamente la monarquía, como ya les había comentado, que era el rey, y la iglesia eran los mayores, tenían los mayores ideales políticos. La iglesia influenciaba demasiado en el pensamiento del monarca. Esto quiere decir que el gobierno estaba coludido con los pensamientos de la iglesia, y la iglesia era tomada también como una potencia importante en la forma de gobierno. Es por eso que en esta libertad de la revolución burguesa pues establece un poquito que se separe lo que era la iglesia a lo mejor del Estado, para que no influyera tanto con los pensamientos sobre la desigualdad de condición de la sociedad. Esto es que pasando a la influencia de la ilustración de las revoluciones liberales, eh, las obras en el siglo XVIII, las obras escritas por los ilustrados, perdón, y en la enciclopedia se integran a los planteamientos acerca de los derechos y las libertades que tiene el pueblo. Pues como ya les comenté básicamente anteriormente, es que dándose la lucha de la libertad
de los pensamientos que tenía la iglesia sobre el monarca y sobre las ideas políticas, pues era un poquito más fácil encontrar la libertad de, pues, de la sociedad, en este caso que estaba bajo bajo el, pues, pues bajo bajo el mando del monarca, o bien en este caso también sobre la iglesia. Vamos a conocer un poquito sobre la idea que tenía otro ilustrador, otro que era Charles Lois. Después tenemos a Barlón de Montesquieu, el cual fue un filósofo y un jurista importante francés, que retomó la organización germánica de la división de los poderes y la integró en su obra El espíritu de las leyes. Difundió el principio de que las leyes eran unas normas generales necesarias para regir la vida en el Estado, y para evitar el abuso del poder era preciso dividirlo. Este pensador, este filósofo, estableció básicamente que al momento tenía ideas parecidas a Adam Smith, pero como ya les comenté, pues Adam Smith básicamente era un economista y sus ideas eran basadas o eran encaminadas un poquito más a lo que era el tema económico. Pues lo que fue Montesquieu establece que el principio, perdón, de las leyes que existían, o las normas que en ese entonces regían a un estado o la vida de la sociedad, pues era el mejor o la mejor mecánica el poder hacer una división de poderes, que el gobierno básicamente estableciera sus poderes o entablara poderes en los cuales no, no diera una, se podría decir, una difusión errónea de hacer o realizar clases sociales, y que la economía fuera más encaminada: yo a ti te doy poder y yo a ti te quito, pero tú me trabajas. Únicamente tú vas a estar en subordinación de una persona y tú no vas a poder subir más ahí de lo que yo te voy a pagar o de lo que yo te estoy dando. No existía esa libertad, o no existían la misma igualdad de derechos ni la misma igualdad de obligaciones como en este entonces nosotros tenemos. Rousseau, quien fue nacido en Ginebra, Suiza, fue uno de los pensadores más sobresalientes de la Ilustración francesa. Él realizó también una obra que se llamó El contrato social, en donde manifestó que el pueblo era soberano, tenía el poder, que cada individuo debía procurar un impacto o contrato social en el que renuncia a sus derechos en favor de toda la humanidad y se sometería a la voluntad general, que debía regirse en una recta razón del pensamiento bien común. El deseo de libertad, de autonomía contra la oposición de cualquier tipo, se fue extendiendo en Europa y América, dando como resultado revoluciones eh, incitadas, perdón, en la clase burguesa, que conciliaron a Estados Unidos, las Naciones Unidas, una completa demasía de autoritarismo. Esto quiere decir que básicamente Rousseau lo que quería, en esta obra que manifestó, que se llama, perdón, El contrato social, expresó que el pueblo era soberano. Esto quiere decir soberanía, que era libre. Él podía establecer, o el pueblo podía establecer de manera libre el poder, podía controlar de forma libre lo que eran sus entradas económicas, lo que eran sus salidas
en el aspecto económico, donde había una libertad o donde tendría que haber una libertad de igualdad entre, entre todos los individuos que vivían en ese núcleo social en aquel entonces. ¿Esto para qué? Para que la lucha de poder no existiera y vivieran en un tejido social o establecieran un tejido social meramente igualitario entre todos sus individuos, que no existiera en este momento, pues que no existiera el yo soy superior que tú o el ser superior no existiera y todos estuvieran bajo el mismo rango económico, el mismo rango político, el mismo rango cultural, religioso y demás. Esto para que no se diera una lucha en un futuro y mantuvieran ese bien común y esa paz social que eh, pues es necesario. Yo creo que también en, en este presente. Bueno, vamos a ver un poquito de la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica. Se establece básicamente que la independencia de las 13 colonias de Norteamérica se convirtió en la revolución de mayor trascendencia, toda vez que ocurrió en una etapa de renovación europea. Como ya lo habíamos visto anteriormente, pues ya les había comentado que Europa se convirtió en pues la potencia mundial más importante en aquellos ayeres y pues dice que las ideas ilustradas fueron rápidamente aceptadas por otros colonos. Luchando por sobrevivir lejos de Inglaterra, aún permanecían superditados a una dirección de una monarquía cuya realidad dictaba mucho lo que vivía el continente americano. El continente americano, pues básicamente, o América básicamente, pues ya tenía lo que era una tipo independencia o una independencia en el cual pues el gobierno o las ideas políticas pues eran diferentes. Aquí ya existía pues la figura de un presidente, existía la figura a lo mejor de un gobernador de algún estado, de algún estado, existían consejeros y demás. Y en Europa no, en Europa existía todavía la figura del monarca. ¿Quién es el monarca? Pues es el rey. Y únicamente pues el rey decidía, en este caso pues el rey era considerado, se podría decir, como el presidente y pues también era aconsejado pues con lo que era la iglesia. Y en América o en Norteamérica pues no existía esa figura ya por medio de la independencia pues fue derogada y ya la iglesia pues deja de ser parte importante o parte decisiva del gobierno o de las ideas del gobierno. Pues ya al darse la independencia de las 13 colonias, perdón, Norteamérica, pues tiene, valga la redundancia, esa independencia en el torno político, en el torno económico y en el torno pues político. Ya no existía la figura monárquica o no existió más bien la figura monárquica y pues aquí ya existía lo que era la figura del presidente. Los primeros colonos que llegaron en 1607 a las costas orientales, lo que hoy es territorio de Estados Unidos, que fue en el siglo XVIII, las 13 colonias estaban habitadas por más de 1 millón de personas de raza blanca y aproximadamente 300.000 de raza negra. Es por eso que en Estados Unidos, pues algunos se ven que son de raza todavía de color y otros pues que son de raza blanca, como quien dice.
Las causas principales del movimiento de la independencia, pues básicamente como en la mayoría de las independencias, yo siento que en todas, pues fueron el tema político, pues la corona británica exigía el pago de impuestos y los colonos no se les permitía tener la reparación en el parlamento inglés. Esto es, como les digo, pues que no existía una, pues una igualdad de, de condiciones entre las personas o los gobernados. Los enfrentamientos que tuvo Inglaterra y Francia, que fue una guerra que duró 7 años, que se le llamó la Guerra de los 7 Años, que se da en 1756 a 1763, generaban gastos de la Guerra de la Corona, que la corona, perdón, cubría en gran parte con los impuestos obtenidos de la colonia. El rey inglés Jorge III decretó nuevas medidas económicas que se reflejaron en alcanzar importante a los impuestos para ellas. Esto quiere decir que al momento de que se da esta lucha entre Inglaterra y Francia, pues el rey lo que hace es que para poder suministrar alimentos, armas, municiones y demás a los militares o al movimiento militar que se dio entre estos 7 años, pues era por parte de los impuestos que eran recabados no nada más por los gobernados, sino también tenían que ser eh, pues solicitados también a la élite o a la élite burguesa, pero pues no existían igualdad de condiciones y siempre los impuestos nada más eran cobrados pues a la sociedad en general y no a los a, a la élite burguesa. Después de esto, los colonos acordaron en no comprar ya productos ingleses. La respuesta se dio bajo la presión del gobierno y pues se dieron también enfrentamientos entre las tropas británicas. La situación se fue agravando hasta que en 1773 algunos colonos se disfrazaron de indios y asaltaron los barcos ingleses que transportaban té y otras mercancías para arrojarlas al mar. Básicamente esto se dio como una tipo rebelión para no, por la desigualdad que existía. En 1774 se organizó el primer congreso que continuaba este congreso de Filadelfia para exigir la abolición de las leyes que obligaban a las colonias a pagar los impuestos. Después se da el segundo congreso en la misma ciudad, en Filadelfia, el 4 de julio de 1776, donde estuvieron presentes en aquel entonces el presidente Washington, John Adams y Thomas Jefferson, entre otros que estuvieron ahí, para redactar la Declaración de Independencia, en la que plasmaron las ideas de la Ilustración para definir acerca del tipo de Estado que les convendría obtener. No sé si han visto, pues lógicamente el 4 de julio, pues se da el movimiento de independencia en Estados Unidos y por eso es celebrado el 4 de julio, pues la independencia de Estados Unidos. Bueno, después tenemos que en esta declaración de independencia que estuvieron presentes y fueron firmadas por Washington, John Adams y Thomas Jefferson, se estableció que la declaración incluirían los principales principios de libertad, como fue o hasta la fecha es la división de los poderes y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en el gobierno que debían de respetar. Los
Básicamente, sus fundamentos garantizaban el derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. E Inglaterra reconoció la independencia de Norteamérica hasta 1783 y en 1787 se promulgó la Constitución en la que las colonias se unen en un solo estado y un gobierno republicano y con el nombre oficial de Estados Unidos de Norteamérica. Pues así básicamente fue la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, muchachos, pues este fue la primera hora o esta fue la primera hora. Eh, pues la siguiente hora pues vamos a finalizar con el segundo tema y pues en la segunda hora pues voy a dejarles lo que va a ser su segunda tarea o su segundo trabajito. Muchachos, nos vemos la siguiente hora. Gracias.